San Miguel de Allende amanecía envuelto en un aire solemne. El sol bañaba las cúpulas y las fachadas coloniales con tonos dorados, mientras las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel marcaban la llamada a la misa dominical. El pueblo entero se reunía en la plaza principal. Familias enteras caminaban juntas, los niños corrían entre risas, y los abuelos, con rosarios en mano, avanzaban lentamente hacia la iglesia. Todo respiraba calma y devoción, hasta que un suceso inesperado estaba a punto de romper esa serenidad. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguna de estas historias que tocan el corazón y transforman la manera en que miramos la vida. Entre los asistentes, nadie imaginaba que la rutina de aquella mañana sería interrumpida de la forma más sorprendente. La comunidad vivía en torno a la fe, y la misa era un encuentro que no solo reunía a los devotos, sino que reforzaba los lazos de hermandad. Nadie pensaba en lo que ocurriría cuando las puertas del templo se abrieran de golpe y un hombre trastabillante cambiara el rumbo de esa celebración. Ese hombre se llamaba Ignacio. Tenía 38 años y cargaba en la piel las marcas de una vida difícil. Su rostro mostraba las huellas de noches interminables de alcohol y de días sin rumbo. El cabello desordenado y los ojos enrojecidos eran su carta de presentación en un pueblo que lo miraba con desconfianza. Ignacio era conocido no por sus virtudes, sino por sus escándalos en las cantinas, sus peleas y sus gritos en la madrugada. Sin embargo, detrás de esa fachada había una historia más profunda. Ignacio había crecido en la misma tierra que ahora lo repudiaba. Su madre, trabajadora incansable, lo había criado sola, luchando contra la pobreza y las habladurías. Desde pequeño, Ignacio aprendió a sobrevivir con lo poco que había, pero también conoció el vacío de la ausencia y el dolor de la pérdida, cuando la muerte le arrebató a la única persona que lo defendía. Desde entonces, la soledad se volvió su compañera más constante. El pueblo de San Miguel, con sus calles empedradas y casas de colores vivos, parecía florecer cada día con música de mariachis y olor a pan recién horneado. Pero para Ignacio, esos detalles no significaban nada. Caminaba sin dirección buscando en las botellas el alivio que la vida le había negado. Los vecinos lo miraban de reojo, murmuraban su nombre con desprecio, y algunos niños incluso lo llamaban el borracho del barrio. Ese título, doloroso y pesado, lo perseguía como una sombra que se negaba a desaparecer. El contraste entre su mundo y el de la misa dominical era abismal. Dentro de la iglesia reinaba la paz. Las velas encendidas iluminaban los altares, el olor a incienso llenaba el aire, y el padre Esteban pronunciaba palabras que invitaban a la reflexión y la esperanza. Afuera, Ignacio tambaleaba por las calles, guiado por un impulso que ni él mismo podía explicar. Algo en su interior lo empujaba hacia aquel lugar del que siempre había huido. La vida de Ignacio estaba marcada por la contradicción. En su corazón aún quedaban ecos de las oraciones que su madre le enseñaba de niño, pero sobre ellos se había impuesto el grito amargo de la desesperanza. Esa lucha interna lo desgastaba día tras día, como un río que golpea constantemente contra las rocas. Y fue en ese cruce de destinos, entre un pueblo entregado a la fe y un hombre atrapado en sus demonios, cuando la historia comenzó a tomar un rumbo que nadie esperaba. Porque lo que estaba a punto de ocurrir en aquella misa no solo marcaría un antes y un después en la vida de Ignacio, sino que también dejaría una huella imborrable en todos los que presenciaron aquel momento. Ignacio todavía no lo sabía, pero la mañana que comenzó con pasos tambaleantes y miradas de desprecio, se transformaría en la oportunidad más grande de su vida. El eco de las campanas seguía sonando, y el aire parecía cargado de un misterio que aguardaba el instante perfecto para revelarse. Ignacio nació en el mismo pueblo donde ahora todos lo señalaban. Su infancia estuvo marcada por el esfuerzo de su madre, doña Rosa, una mujer humilde que lavaba ropa ajena para mantenerlo. Nunca conoció a su padre, y las pocas veces que preguntó por él, su madre respondía con silencio y una mirada cargada de tristeza.
Aquella ausencia dejó un vacío en el corazón de Ignacio, un hueco que con los años se llenaría de rabia y desconsuelo. De niño, corría por las calles empedradas con otros muchachos, pero poco a poco fue quedándose atrás. Mientras los demás regresaban a casas llenas de risas, Ignacio volvía a un cuarto oscuro y frío, donde el cansancio de su madre apenas alcanzaba para una conversación breve antes de caer dormida. Aprendió a soportar la soledad mirando el cielo desde la azotea, imaginando que algún día las estrellas le darían respuestas, pero esas respuestas nunca llegaron. La adolescencia trajo consigo el primer contacto con el alcohol. Fue en una fiesta del barrio, donde un amigo mayor le pasó una botella de tequila con una sonrisa cómplice. «Ándale, Nacho, pa' que se te quite lo triste», le dijo. El ardor en la garganta se mezcló con una sensación de calor que parecía llenar todos sus vacíos. Esa noche rió más de lo que había reído en años. Desde entonces, cada sorbo se convirtió en refugio y cada vaso en una promesa falsa de alivio. El problema creció rápido. A los 17 años ya conocía cada cantina del centro, desde la más concurrida hasta aquella pequeña, escondida en una esquina donde los músicos tocaban rancheras hasta el amanecer. Las paredes impregnadas de humo y el olor a mezcal se volvieron su hogar y los parroquianos su familia improvisada. Pero esa familia lo empujaba más al abismo, celebrando cada vez que Ignacio aguantaba más copas, riendo de sus desplantes, alimentando el personaje de el borracho del pueblo. La muerte de su madre terminó por quebrarlo. Ella enfermó de los pulmones, y mientras tosía día y noche, Ignacio pasaba más tiempo en la cantina que en casa. Una madrugada recibió la noticia de que había partido, y con ella se extinguió el último faro de ternura en su vida. No asistió al funeral sobrio. Entró tambaleando, con los ojos vidriosos, murmurando entre sollozos y tragos que no sabía cómo vivir sin ella. Desde ese día, el alcohol dejó de ser compañía para convertirse en cadena. Los vecinos comenzaron a mirarlo con lástima primero y con desprecio después. «Míralo, ya ni parece hombre», murmuraban las señoras en el mercado. Los niños lo señalaban a lo lejos, riendo de sus tropiezos y de sus canturreos desafinados. Ignacio respondía con insultos o con carcajadas amargas, pero en su interior sentía que cada palabra era un golpe directo al alma. El tiempo hizo que su reputación empeorara. Perdió trabajos en la construcción por llegar tarde, sucio y con aliento alcohólico. Los patrones ya ni lo consideraban. Alguna vez intentó ganarse la vida como ayudante en una carpintería, pero al tercer día fue despedido. La frase «no sirves pa' nada» se convirtió en un eco que lo perseguía sin descanso. En las noches, después de perderse en los callejones del pueblo, se recargaba en las paredes de cantera y lloraba. No lloraba de tristeza solamente, sino de impotencia. Había dentro de él un grito ahogado que pedía una oportunidad de redención, pero que era sofocado por la próxima botella. Ignacio se volvió un fantasma en vida. Vagaba entre las sombras de las calles coloniales, acompañado del sonido lejano de guitarras y de las risas que no eran para él. La esperanza se le escurría entre los dedos como agua, y el alcohol era la única cuerda a la que se aferraba aunque lo estuviera ahogando. Así, de derrota en derrota, Ignacio parecía condenado a hundirse sin retorno. Pero la vida, de manera inesperada, estaba preparando un giro que ni él mismo hubiera podido imaginar. El domingo avanzaba con el ritmo tranquilo de siempre. La plaza de San Miguel se llenaba de aromas a tamales y atole, mientras las familias terminaban su desayuno y caminaban hacia la parroquia. Dentro del templo, el padre Esteban elevaba su voz pausada, pronunciando un sermón sobre la importancia de la esperanza en tiempos de dificultad. Las velas encendidas parpadeaban suavemente, y el eco de los rezos llenaba el espacio sagrado. Nadie imaginaba que esa mañana quedaría grabada en la memoria de todos. De pronto, un ruido seco interrumpió la calma. Las puertas de madera se abrieron de golpe, resonando contra las paredes de cantera. Algunos voltearon sorprendidos, otros pensaron que se trataba del viento.
pero la figura que apareció en el umbral despejó cualquier duda. Ignacio, con pasos torpes y mirada perdida, entraba tambaleándose. El olor a alcohol lo precedía como una nube pesada, y su ropa arrugada y manchada contrastaba con la solemnidad del lugar. Un murmullo recorrió el templo. Las señoras de las primeras bancas se persignaron con rapidez, los niños se escondieron tras las faldas de sus madres, y los hombres fruncieron el ceño con disgusto. «¿Qué hace aquí ese borracho?», murmuró alguien al fondo. Otro respondió en voz baja, «Siempre igual, arruinando todo lo que toca». Ignacio avanzó con dificultad por el pasillo central, tropezando con los bancos. Algunos feligreses intentaron detenerlo, pero él se soltó con brusquedad. «Déjenme, no me toquen», gritó con voz ronca. El padre Esteban interrumpió la homilía y levantó la mano pidiendo calma, aunque en sus ojos había sorpresa y una leve preocupación. «Ignacio», dijo con tono firme pero sereno, «este es un lugar sagrado. Te ruego respeto». Ignacio soltó una carcajada amarga que retumbó en las paredes del templo. «¿Respeto? ¿A qué, padre? A un Dios que nunca me miró». Sus palabras cayeron como piedras y un silencio tenso cubrió por un instante a los presentes. Un joven intentó acercarse para sacarlo, pero Ignacio lo empujó torpemente. «No me saques. Yo también soy de este pueblo. Yo también tengo derecho a estar aquí», exclamó con los ojos vidriosos y la voz quebrada entre la rabia y la tristeza. Algunos hombres se levantaron de inmediato, dispuestos a echarlo a la fuerza. Las mujeres gritaban que lo sacaran, que no podía profanar la misa de esa manera. Sin embargo, el padre Esteban insistió en mantener la calma. «Nadie lo toque», ordenó. «Este hombre necesita ser escuchado aunque no lo sepamos entender todavía». Los murmullos crecían mezclados con rezos improvisados. «Que Dios lo perdone», susurraba una anciana. «Es un insulto», replicaba otra. Mientras tanto, Ignacio, con el rostro sudoroso y desencajado, levantaba los brazos como si quisiera retar al cielo. «¿Dónde estás, Dios?», gritó con fuerza, su voz resonando en cada rincón del templo. «¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué te llevaste a mi madre y me condenaste a esta vida miserable?». El silencio que siguió fue absoluto, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. Nadie respiraba con normalidad. Algunos lo miraban con horror, otros con compasión contenida. El padre Esteban observaba con el ceño fruncido, sin saber aún qué hacer. Ignacio se tambaleó de nuevo y apoyó una mano en uno de los bancos jadeando. Su respiración pesada y el eco de sus palabras seguían flotando en el ambiente. Los niños no entendían, pero percibían la tensión. Los adultos se debatían entre la indignación y el desconcierto. En ese instante, la misa había dejado de ser un acto rutinario. El pueblo entero estaba frente a un hombre quebrado, un reflejo de la miseria y del dolor que muchos preferían ignorar. Ignacio no solo había interrumpido una ceremonia, había puesto frente a todos una herida abierta que resonaba más allá de su propia vida. Lo que sucedería a continuación sería aún más inesperado y el silencio que cubrió a la iglesia estaba cargado de presagio. Ignacio permanecía de pie en medio del templo tambaleante, con los brazos abiertos como si quisiera abrazar o desafiar a la nada. El eco de su grito aún vibraba en las paredes, y el olor a alcohol parecía impregnar hasta los bancos de madera. Todos los presentes lo miraban con una mezcla de repulsión y temor. Algunos rezaban en voz baja, otros esperaban que alguien lo sacara de una vez, pero algo en el ambiente impidió que cualquiera se moviera. De pronto Ignacio volvió a hablar, esta vez con una voz más ronca, casi quebrada. «¿Dónde estabas cuando lloraba de hambre, cuando mi madre moría y yo me quedaba solo? ¿Dónde estabas cuando pedí una señal, aunque fuera una migaja de consuelo?» Las palabras salían de su boca cargadas de dolor, como si cada sílaba le desgarrara el pecho. El murmullo de la gente se desvaneció. Era como si un peso invisible hubiera caído sobre todos, obligándolos al silencio. El aire se volvió espeso, difícil de respirar, y algunos sintieron que el tiempo mismo se había detenido. El padre Esteban, inmóvil junto al altar, bajó lentamente la mirada
sorprendido por la sensación de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Ignacio intentó seguir gritando, pero su voz se quebró. Sus rodillas comenzaron a flaquear, y sin poder sostenerse más, cayó pesadamente al suelo, levantando un eco seco en el piso de piedra. Nadie se atrevió a moverse. Sus manos temblaban y sus ojos, antes enrojecidos de furia, se llenaron de lágrimas. «Ya no puedo más», susurró con un hilo de voz apenas audible, como una confesión dirigida a lo alto. De pronto, un silencio aún más profundo lo envolvió. Ignacio levantó la cabeza y sus pupilas dilatadas reflejaron algo que los demás no alcanzaban a ver. Ante sus ojos apareció una luz intensa, blanca, que no provenía de las velas ni del sol que se colaba por los vitrales. Era una claridad que parecía nacer de un lugar imposible. Ignacio abrió la boca como si quisiera gritar, pero el sonido no salió. Su respiración se agitó y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin control. El pueblo lo veía desde las bancas, sin comprender lo que pasaba, pero percibiendo que Ignacio estaba experimentando algo que escapaba de lo humano. El silencio se volvió insoportable. Una niña pequeña preguntó en voz baja, «Mamá, ¿qué le pasa al señor?». La madre la abrazó con fuerza, incapaz de responder. Ignacio entonces extendió las manos hacia adelante, como si tratara de tocar algo que solo él podía ver. Su rostro, descompuesto por la angustia, comenzó a transformarse en una expresión de asombro absoluto. El alcohol, el dolor y la rabia parecían desvanecerse de golpe, sustituidos por un estremecimiento profundo. «¿Eres tú?», murmuró, apenas articulando las palabras. Algunos feligreses se levantaron, inquietos, pero nadie se atrevió a acercarse. El padre Esteban, con el corazón acelerado, sintió que estaba ante un misterio más grande de lo que jamás había predicado. Ignacio se inclinó hacia adelante, como si la fuerza de aquello lo empujara al suelo. Sus rodillas golpearon nuevamente la piedra y con las manos temblorosas cubrió su rostro. Un sollozo desgarrador brotó de su pecho, un grito contenido durante años que por fin encontraba salida. El silencio dentro de la parroquia era total, tan denso que hasta el sonido de las respiraciones parecía extinguido. Nadie se atrevía a hablar, nadie se movía. Era como si todo el pueblo, reunido en ese instante, hubiera quedado suspendido en el tiempo. Lo que Ignacio estaba presenciando todavía escapaba a la comprensión de todos, pero el impacto de aquel momento sería imposible de borrar de la memoria de quienes lo contemplaban. Y lo que estaba por suceder haría que el silencio se transformara en un eco eterno en sus corazones. Ignacio permanecía de rodillas, con el rostro cubierto por las manos. El suelo frío de piedra quemaba sus rodillas, pero él apenas lo sentía. Una luz lo envolvía con una intensidad que ningún otro podía percibir. Sus lágrimas caían como torrentes, mojando sus dedos y mezclándose con el sudor que le corría por la frente. De pronto, una voz lo atravesó. No fue un grito ni un susurro, sino un murmullo profundo que resonó dentro de su pecho. «Ignacio». El nombre pronunciado así, con ternura y firmeza al mismo tiempo, lo sacudió por completo. Lentamente bajó las manos y levantó el rostro. Frente a él, en medio de aquella claridad, apareció una figura que irradiaba paz. Era Jesús. No como en los cuadros que colgaban en las paredes de la iglesia, sino vivo, real, con una mirada tan intensa que Ignacio sintió que lo atravesaba hasta lo más hondo. Sus ojos reflejaban compasión, pero también verdad, una verdad imposible de ocultar. Ignacio abrió la boca, tembloroso. «¿Por qué a mí? Yo no valgo nada. Soy un borracho, un fracaso». La voz se le quebraba. Sus palabras eran un desahogo que llevaba años acumulando. Jesús lo miró con suavidad. «No eres lo que crees. Eres hijo de Dios. Has caído, sí, pero nunca dejaste de ser amado». Las palabras penetraron en Ignacio como un fuego sanador. Sintió que su pecho ardía, pero no de dolor, sino de un calor que lo llenaba de vida. Lágrimas nuevas brotaron, esta vez mezcladas con una sensación de alivio que no había conocido jamás.
¿Y por qué me dejaste solo?, preguntó con un nudo en la garganta. ¿Dónde estabas cuando todo se derrumbaba? Jesús extendió su mano hacia él. Ignacio no la tocó, pero la cercanía de aquella presencia lo estremeció. Siempre estuve contigo, en cada noche oscura, en cada llanto. Incluso cuando no me veías, yo estaba ahí esperando a que me dejaras entrar. Ignacio se desplomó hacia adelante, apoyando la frente en el suelo. No puedo, Señor. No tengo fuerzas. No sé cómo vivir sin el alcohol, sin este vacío que me consume. Jesús inclinó su rostro hacia él y le habló con una firmeza que era al mismo tiempo dulce y poderosa. No estás solo. Si me entregas tus cargas, yo te daré descanso. Levántate, Ignacio. No naciste para ser esclavo, naciste para vivir. Ignacio respiró profundamente. Sentía que cada palabra lo atravesaba, arrancando de su interior la suciedad de años de dolor. Por un instante, recordó a su madre, de rodillas en aquella misma iglesia, rezando por él cuando aún era niño. Algún día volverás al camino, le había dicho ella, y ahora esas palabras cobraban sentido. Señor, balbuceó entre sollozos, si me das otra oportunidad, te prometo que voy a luchar. No sé si podré, pero lo intentaré. Jesús sonrió con un resplandor que iluminó todo a su alrededor. No estás aquí por casualidad. Yo vine a ti porque aún hay vida en ti, aún hay esperanza. Esta es tu nueva oportunidad. Ignacio sintió que algo en su interior se rompía, pero al mismo tiempo algo nuevo nacía. La culpa que lo había perseguido durante años comenzó a disolverse, y en su lugar quedó una paz extraña, profunda, indescriptible. La visión duró apenas unos instantes más, pero para Ignacio fue como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, permaneció inmóvil, temblando con el corazón desbordado. «Gracias», susurró, sin fuerzas, mientras nuevas lágrimas corrían por su rostro. Lo que acababa de vivir era imposible de explicar. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Ignacio sabía que nada volvería a ser igual. Cuando la luz se desvaneció, Ignacio permanecía en el suelo, exhausto, con el rostro bañado en lágrimas y la respiración entrecortada. A su alrededor, el silencio se prolongaba, un silencio extraño que pesaba en los corazones de todos. Nadie sabía cómo reaccionar. Algunos lo miraban con temor, otros con compasión, pero la mayoría con una mezcla de incredulidad y desconfianza. Una mujer en las primeras bancas rompió el silencio con un murmullo. «Está loco. Solo está delirando por el alcohol». Su comentario despertó otros murmullos en la iglesia. Sí, seguro estaba borracho y vio visiones. Eso no fue de Dios, fue su cabeza. Otros, sin embargo, no podían ignorar lo que habían sentido. Una anciana con los ojos humedecidos murmuraba: «Yo lo vi, algo pasó». No era un borracho hablando, era como si hubiera estado frente al Señor. El padre Esteban permanecía de pie junto al altar, con el corazón inquieto. Había visto muchas cosas en sus años de ministerio, pero nunca algo tan extraño. En su interior luchaba entre la duda y una chispa de fe que le decía que tal vez, solo tal vez, aquello había sido real. Ignacio levantó lentamente la cabeza. Su mirada ya no era la misma. Había en sus ojos un brillo diferente, mezcla de miedo y esperanza. Balbuceó con voz temblorosa: «Yo lo vi. Él me habló». Los murmullos aumentaron. Un hombre del pueblo, robusto y de carácter fuerte, se levantó con indignación. «No le crean», exclamó. «Este hombre nos ha traído desgracias, ha insultado a todos, ha vivido en la miseria por su culpa. Ahora quiere hacernos pensar que Dios se le apareció. Es un insulto». Varios asintieron con rabia contenida. Para ellos, Ignacio era la última persona que podía ser escogida para algo así. ¿Cómo Dios iba a manifestarse a través de un hombre despreciado, borracho y perdido? La idea resultaba absurda. Ignacio, aún de rodillas, bajó la mirada. Sentía que las palabras lo atravesaban como cuchillos, pero dentro de sí ardía la certeza de lo que había vivido.
No podía explicarlo, no podía demostrarlo, pero lo sabía con una convicción que lo estremecía. El padre Esteban dio un paso adelante y levantó la voz. «Basta, este no es momento para juzgar. Lo que ha ocurrido aquí es un misterio, y no nos corresponde decidir con odio. Tal vez fue un delirio, tal vez fue real, pero solo Dios sabe la verdad». El pueblo guardó silencio unos segundos, aunque la desconfianza seguía en el aire. Ignacio se levantó con dificultad, tambaleante aún, y miró al sacerdote con ojos suplicantes. «Padre, yo no estoy mintiendo. Lo vi. Me habló. Me dijo que todavía tengo vida, que aún hay esperanza». El sacerdote lo observó fijamente. No dijo nada de inmediato, pero algo en la voz de Ignacio lo conmovió. No era la voz de un hombre borracho buscando atención, sino la súplica desnuda de alguien que había tocado fondo. Una señora mayor, de pañuelo blanco en la cabeza, se acercó un poco más y dijo: «Yo sentí paz cuando él cayó, como si algo nos cubriera. No sé explicar, pero no era normal. Otros murmuraron que todo había sido un engaño, que Dios jamás se mostraría en medio de un escándalo». El pueblo estaba dividido, incapaz de ponerse de acuerdo. Algunos conmovidos, otros indignados, todos con el corazón inquieto. Ignacio, en medio de esa confusión, sentía dentro de sí una tormenta. Por un lado, la vergüenza de ser señalado una vez más. Por otro, la certeza ardiente de que Jesús le había hablado. Esa tensión lo desgarraba, pero también lo impulsaba a creer que, a pesar del rechazo, había recibido una oportunidad que no podía desperdiciar. Lo que Ignacio aún no sabía era que esa lucha apenas comenzaba y que cada mirada de duda sería otro obstáculo en el camino de su transformación. La mañana después de aquel suceso, Ignacio despertó con la garganta reseca y el cuerpo adolorido. La resaca era menos fuerte que otras veces, pero su mente estaba encendida. Lo que había vivido en la iglesia seguía presente, nítido, imposible de borrar. No fue un sueño, lo vi. Se repetía mientras se sentaba en el catre de su humilde cuarto, observando las paredes desnudas que parecían encogerse con cada recuerdo. El primer impulso fue buscar una botella, como había hecho tantas veces para calmar la ansiedad. Caminó hasta la mesa donde quedaban restos de mezcal en un vaso sucio. Lo tomó entre sus manos, temblorosas, y lo acercó a los labios. El olor fuerte lo golpeó, despertando el deseo de beber. Pero en ese instante, la voz que había escuchado en la iglesia resonó en su memoria. «Levántate, Ignacio. No naciste para ser esclavo». Con un grito ahogado arrojó el vaso contra la pared. El líquido se derramó y el vidrio se hizo añicos. Ignacio se dejó caer de rodillas, respirando con dificultad. «No puedo solo», susurró con desesperación. Ese día fue el primero en muchos años en que Ignacio no bebió. La abstinencia, sin embargo, no fue sencilla. El cuerpo le pedía alcohol con fuerza, sudores fríos, manos temblorosas, la boca seca como si hubiera caminado por un desierto. Cada paso era una lucha. Caminó por las calles empedradas de San Miguel, evitando las cantinas donde solía pasar las horas. Los mariachis tocaban, los hombres reían con sus vasos en alto, y cada carcajada le sonaba como una provocación. En una de esas calles se encontró con María, una enfermera del pueblo conocida por su bondad. Lo miró con sorpresa y un dejo de compasión. «Ignacio, ¿qué te pasó ayer? Todos hablan de ti». Ignacio bajó la mirada. «Lo sé, y seguro dicen que estoy loco. Pero yo lo vi, María. Vi a Jesús. Él me habló». María lo observó con atención. Había escuchado las burlas del pueblo, pero algo en la voz de Ignacio la conmovió. No sonaba a invento ni a delirio. Era la voz de alguien quebrado que buscaba salir del pozo. «Si de verdad lo crees, tienes que luchar, pero no puedes hacerlo solo». «No sé cómo», respondió Ignacio con un temblor en los labios. «Tengo miedo de volver a caer». María le puso una mano en el hombro. «Ven a verme cuando lo necesites. Yo puedo ayudarte a soportar las ganas, pero la decisión siempre será tuya». Ese apoyo inesperado fue un respiro en medio de la tormenta.
Ignacio siguió caminando, recordando cada palabra de la mujer. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien no lo miraba como a un despojo, sino como a un ser humano. La noche llegó, y con ella la tentación más fuerte. En el cuarto, solo, los recuerdos de su madre y de las humillaciones regresaron con fuerza. Se llevó las manos a la cabeza, apretando los dientes, mientras el deseo por beber lo quemaba por dentro. Caminó de un lado a otro, sudando, con el corazón acelerado. Una sola copa y se acabará este tormento, se decía a sí mismo. Pero entonces recordó la mirada de Jesús y la voz firme que lo había llamado por su nombre. Se dejó caer otra vez en el catre, llorando en silencio. «Dame fuerzas, Señor, dame fuerzas», repetía una y otra vez. Y así pasó la primera noche en años sin tocar el alcohol. No fue fácil, cada minuto fue una batalla. Pero al amanecer, cuando escuchó el canto de los gallos, sintió una pequeña victoria, un rayo de esperanza que le iluminó el alma. Era apenas el inicio de su transformación, un inicio frágil, lleno de obstáculos, pero con la semilla de algo nuevo germinando en su interior. El sol de la mañana entraba tímido por la ventana del cuarto de Ignacio, iluminando un rostro cansado, pero distinto. Había logrado pasar un día y una noche sin beber, y eso, aunque pequeño, era un triunfo que le sabía inmenso. Sin embargo, apenas abrió los ojos, la ansiedad volvió a morderle el pecho como una fiera hambrienta. La sed era insoportable, no de agua, sino de ese ardor conocido que lo adormecía todo. Ignacio se levantó y caminó por la habitación, sudando. Se miró en un espejo viejo rajado en una esquina y apenas reconoció al hombre que tenía enfrente. «¿Realmente cambiaste, Ignacio?», se dijo con voz ronca. «¿O fue solo un delirio de borracho?». Ese pensamiento lo persiguió todo el día. Mientras recorría las calles empedradas, veía a los mismos rostros que lo miraban con recelo. Nadie parecía creer en su supuesta visión. «Fue el alcohol», murmuraban algunos. «Se quiere hacer el santo», decían otros. Aquellas voces lo golpeaban con fuerza, haciéndolo dudar de sí mismo. Por la tarde buscó al padre Esteban. El sacerdote lo recibió en la sacristía, con la calma que lo caracterizaba. Ignacio, tembloroso, se sentó frente a él. «Padre, necesito hablar. No sé si lo que vi fue real o solo mi cabeza. Estoy confundido, siento que me vuelvo loco». El sacerdote lo miró fijamente, con un gesto de comprensión. «Hijo, a veces Dios se manifiesta en lo más inesperado, pero también es cierto que nuestra mente juega con nosotros. Lo importante es lo que nace de eso. ¿Qué cambió en ti después de esa experiencia?». Ignacio bajó la mirada. «Tengo miedo, padre, miedo de volver a caer. Una parte de mí cree en lo que vi, pero otra dice que todo fue mentira, que sigo siendo el mismo borracho de siempre». «El miedo es natural», respondió el sacerdote. «La fe no significa ausencia de dudas, sino avanzar a pesar de ellas. Lo que importa ahora es tu decisión de vivir distinto». Ignacio asintió, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Salió de la iglesia con más preguntas que respuestas. Caminó hasta la plaza y se sentó en una banca. El bullicio de los vendedores, el aroma a elotes asados y el canto lejano de un mariachi parecían recordarle lo que había perdido. En su mente aparecieron imágenes de noches pasadas. Risas falsas en las cantinas, botellas vacías sobre la mesa, manos temblando al buscar el siguiente trago. Esa noche, mientras intentaba dormir, los recuerdos lo asaltaron con más fuerza. Soñó con su madre, tosiendo en la cama, mirándolo con ojos llenos de dolor. «Ignacio, hijo, no me dejes sola», susurraba ella en el sueño. Él despertó de golpe, empapado en sudor. Se sentó en el catre con la respiración agitada y un pensamiento lo atravesó. Si hubiera estado con ella, quizá estaría viva. La culpa lo golpeó con la fuerza de un puño. Se llevó las manos a la cabeza y gritó en silencio. El deseo de beber volvió como una corriente imparable, una voz interior que le decía, «Solo una copa, y se irá este dolor». Ignacio se levantó y salió a la calle en la madrugada.
Caminó sin rumbo hasta que se encontró frente a la entrada de una cantina. El lugar estaba casi vacío, apenas algunos hombres medio dormidos sobre la barra. El olor familiar del mezcal lo envolvió y sus manos comenzaron a temblar. Dio un paso hacia adentro, pero se detuvo. Recordó las palabras de Jesús: «Si me entregas tus cargas, yo te daré descanso». Cerró los ojos, respiró hondo y retrocedió. Corrió de regreso a su casa, con el corazón latiendo como un tambor. Al llegar se dejó caer de rodillas en el suelo. No había bebido, pero la lucha interna lo estaba desgarrando. La verdadera batalla no era contra el alcohol, sino contra los fantasmas de su pasado y las dudas que lo asfixiaban. La noticia del supuesto encuentro de Ignacio con Jesús corrió como pólvora por todo San Miguel. En el mercado, en las calles, en las cantinas, el tema era el mismo: el borracho que asegura haber visto al Señor. Las versiones se multiplicaban, y con ellas las burlas. Un grupo de jóvenes lo señaló desde una esquina. Profeta de las botellas», gritó uno entre risas. Otro añadió: «Cuéntanos, Ignacio, ¿qué te dijo tu Dios que el tequila ya no te lo fían?» Ignacio bajó la cabeza y siguió caminando, con la vergüenza clavada como espina. En el fondo quería responder, gritarles que lo que había vivido era real, pero sabía que eso solo aumentaría las carcajadas. Al llegar al mercado, las miradas se posaron sobre él como cuchillos. Una mujer lanzó una fruta podrida que le golpeó en el hombro. «¡Fuera de aquí, borracho!», gritó con desprecio. El olor del aguacate descompuesto se impregnó en su ropa. Otros comenzaron a murmurar entre dientes, algunos rezando como si su presencia fuera una amenaza. Ignacio apretó los puños. Por dentro, una rabia vieja despertaba. Hubiera querido correr, beber para callar aquella humillación. Pero al mismo tiempo, una voz en su interior lo empujaba a resistir. Caminó sin mirar atrás, tragando la amargura como quien traga fuego. Esa tarde pasó frente a la cantina más cercana. Desde adentro se escuchaba música ranchera, risas, el tintinear de los vasos. Varios de sus antiguos compañeros de parranda lo vieron desde la puerta. «¡Ignacio!», lo llamaron con tono burlón. «Ven que aquí está tu altar verdadero». Uno de ellos levantó una botella y dijo: «¿A poco ya cambiaste al tequila por sermones? Anda, aunque sea un trago para recordar los viejos tiempos». Ignacio se quedó quieto unos segundos. Su garganta ardía, el cuerpo le pedía alcohol con una fuerza brutal. Dio un paso hacia adentro, pero en ese instante recordó el rostro de Jesús y aquellas palabras que lo habían marcado. «No naciste para ser esclavo». Retrocedió con firmeza, sacudiendo la cabeza. «No», respondió con voz quebrada pero segura. «Ya no». Las carcajadas lo persiguieron mientras se alejaba, como látigos que lo golpeaban en la espalda. Sentía que cada paso era más pesado que el anterior, pero también sabía que había vencido una batalla importante. Al llegar a la pequeña casa de María, ella lo recibió con una mirada preocupada. «Te vi en el mercado. La gente fue cruel contigo». Ignacio suspiró, derrotado. «No los culpo, me lo gané. He sido una vergüenza para todos». María lo miró fijamente. «Quizá antes sí. Pero ahora estás intentando cambiar. Eso vale más que 1000 insultos». «No sé si aguante, María», confesó con voz temblorosa. «Hoy casi entro a la cantina. Sentí que no podía más». Ella le tomó las manos con firmeza. «No es fácil, Ignacio. Nadie cambia de la noche a la mañana, pero cada vez que resistes estás venciendo un poco más a ese pasado. No estás solo». Las palabras de María fueron un bálsamo en medio de la tormenta. Ignacio se quedó en silencio, mirándola, y por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien realmente creía en él. Esa noche, al recostarse en su catre, las voces del pueblo seguían retumbando en su mente, llenas de burla y desprecio. Pero por encima de ellas se alzaba otra voz, la de María, recordándole que aún podía luchar. Ignacio cerró los ojos con dificultad. Sabía que el camino sería largo y doloroso, que cada día enfrentaría rechazos y tentaciones, pero también intuía que algo nuevo estaba naciendo en él,
aunque todavía no pudiera verlo con claridad. El rechazo del pueblo era fuerte, pero en su interior se encendía una chispa que no pensaba dejar apagar. Los días siguientes fueron una prueba constante para Ignacio. Aunque el rechazo del pueblo seguía pesando sobre él, algo en su interior lo empujaba a no rendirse. Una mañana, después de mucho dudar, se presentó en la parroquia y pidió hablar con el padre Esteban. «Padre», dijo con voz baja, casi avergonzado, «no quiero ser una carga para nadie, solo necesito hacer algo útil. Si me permite, quiero ayudar en la iglesia, aunque sea barriendo o cargando bancas». El sacerdote lo miró con atención. Había dudas en sus ojos, pero también un brillo de esperanza. «Ignacio, servir no es cuestión de dignidad, sino de corazón. Si quieres hacerlo, las puertas están abiertas». Ese mismo día comenzó. Sus manos, acostumbradas a temblar por el alcohol, ahora cargaban cubetas de agua para limpiar los pisos. Barrió los pasillos, encendió velas, limpió los bancos de madera. No era un trabajo que le diera gloria, pero a Ignacio le devolvía un sentido que había olvidado: sentirse útil. Los primeros días algunos feligreses lo miraban con desconfianza. «Ahí está el borracho, ahora se cree ayudante del padre», murmuraban. Pero Ignacio no respondía. Guardaba silencio y continuaba su labor. Una tarde, mientras recogía hojas secas en el atrio, una anciana se le acercó. «Ignacio, gracias por limpiar este lugar. Se ve distinto», le dijo con una sonrisa tímida. Aquellas palabras, pequeñas pero sinceras, lo llenaron de emoción. Poco a poco, comenzaron a aparecer más gestos como ese. Un joven le pidió ayuda para mover unas bancas. Una madre le agradeció por encender velas por su hijo enfermo. Ignacio sentía que algo dentro de él se fortalecía con cada acción, como si cada tarea sencilla fuera un ladrillo en la reconstrucción de su vida. Por las noches volvía a su cuarto y se arrodillaba para orar. No usaba palabras complicadas, solo hablaba con Dios como quien habla con un amigo. «No sé qué plan tienes conmigo», decía, «pero aquí estoy. Solo no puedo. Ayúdame a seguir». El cambio comenzó a notarse. Aunque aún cargaba la pesada cruz de su pasado, Ignacio ya no caminaba con la misma sombra en los ojos. Había en él una calma nueva, una fuerza que nacía de la fe y del deseo de reparar su vida. María también lo acompañaba en ese proceso. Una tarde lo encontró limpiando las velas del altar. «Se nota que te estás esforzando», dijo con una sonrisa. No cualquiera tendría el valor de empezar desde abajo. Ignacio bajó la cabeza, humilde. «No es valor, María, es necesidad. Si no hago esto, me pierdo otra vez». Ella lo miró con ternura. «No te estás perdiendo, te estás encontrando». Aquellas palabras lo acompañaron mientras seguía cumpliendo pequeñas misiones en la parroquia. Cada día, Ignacio descubría que la paz no venía de grandes milagros, sino de gestos sencillos: una sonrisa, una oración, un piso limpio. Sin embargo, en lo profundo de su corazón sentía que aún le faltaba algo. Ya no era el borracho que vagaba por las calles, pero todavía no sabía quién era realmente. En sus oraciones comenzó a pedir claridad. «Señor, muéstrame para qué me has levantado. No quiero solo sobrevivir, quiero servir de verdad». El eco de esas palabras lo perseguía mientras trabajaba. Ignacio intuía que la limpieza y las velas eran solo el inicio, que había un propósito mayor esperándolo. Y aunque todavía no lo comprendía del todo, estaba dispuesto a descubrirlo paso a paso, con la misma fe frágil pero firme que lo mantenía en pie. El aire de San Miguel se volvió pesado aquella tarde. El calor era sofocante y el viento seco levantaba polvo de las calles empedradas. Ignacio, que había pasado la mañana ayudando en la parroquia, descansaba en el atrio cuando escuchó los primeros gritos desesperados. «¡Fuego! ¡Fuego en las casas del barrio bajo!». De inmediato, un murmullo recorrió la plaza. La gente comenzó a correr hacia la nube de humo que se alzaba en el horizonte, oscura y espesa. Ignacio, con el corazón acelerado, no dudó en seguirlos. El olor a madera quemada se intensificaba a cada paso,
mezclado con el llanto de niños y los alaridos de mujeres que pedían ayuda. Cuando llegó, el panorama era desolador. Varias chozas humildes ardían como antorchas. Las llamas se elevaban hacia el cielo, devorando techos de lámina y paredes de adobe. Los hombres del pueblo intentaban combatir el fuego con cubetas de agua, pero parecía inútil. Ignacio no lo pensó dos veces. Se quitó la camisa y la usó para cubrirse el rostro, lanzándose entre la multitud. «¡Hay un niño dentro!», gritó una madre desesperada, señalando una de las casas en llamas. Sin medir el peligro, Ignacio corrió hacia la puerta envuelta en fuego. El calor lo golpeó como un martillo. El humo le quemaba los ojos y le raspaba la garganta, pero siguió adelante. Dentro escuchó un llanto agudo. «¡Aquí estoy!», gritó con voz ronca. Tropezando entre los escombros ardientes, encontró a un pequeño acurrucado bajo una mesa. Lo tomó en brazos con fuerza y lo cubrió con su cuerpo. Con dificultad, buscó la salida. El fuego crujía alrededor, las llamas amenazaban con tragárselos, pero Ignacio siguió, guiado por el instinto y una fuerza que no sabía de dónde venía. Finalmente logró salir. La gente estalló en gritos al verlo aparecer con el niño entre los brazos. La madre corrió a recibirlo, abrazando a su hijo con lágrimas de alivio. Ignacio, exhausto, cayó de rodillas, tosiendo sin control, el rostro ennegrecido por el humo. Un hombre lo ayudó a ponerse de pie. «Ignacio, arriesgaste tu vida. Nadie más se hubiera atrevido», dijo con asombro. El pueblo entero lo miraba, ya no con desprecio, sino con respeto. Algunos comenzaron a murmurar que quizás su cambio era verdadero, que tal vez lo que había dicho sobre ver a Jesús no era mentira. Ignacio, sin embargo, apenas escuchaba. Su pecho ardía, sus pulmones parecían cerrarse, y el cansancio lo dominaba. Pero en su interior, una voz suave lo llenaba de paz. «Cuando ayudas a uno de mis pequeños, a mí me ayudas». Mientras los hombres seguían luchando contra el fuego, Ignacio se quedó sentado en el suelo, respirando con dificultad, pero con el corazón lleno. No había sido un héroe buscando gloria, simplemente había sentido que debía hacerlo. María apareció entre la multitud y corrió hacia él. «Ignacio», exclamó arrodillándose a su lado. «¿Estás bien?» «Casi no», tosió. «Casi no lo cuento, pero valió la pena. Ese niño está vivo». Ella le sostuvo la mano, con lágrimas en los ojos. «Ahora la gente verá quién eres en realidad». Ignacio negó con un leve movimiento de cabeza. «No importa lo que piensen, lo único que sé es que ya no soy el mismo». El humo seguía elevándose en columnas negras hacia el cielo, pero en medio de aquel desastre, algo nuevo había nacido, la semilla de respeto hacia un hombre que había sido despreciado. Ignacio había enfrentado la prueba mayor, y aunque sus fuerzas estaban al límite, su fe se había fortalecido como nunca. El incendio dejó cicatrices en el barrio bajo, pero también abrió un espacio para la reflexión. Durante días, el nombre de Ignacio estuvo en boca de todos. Algunos aún dudaban de él, pero muchos comenzaron a reconocer que algo verdadero había cambiado en su interior. Una mañana, mientras caminaba por la plaza, un anciano que antes lo insultaba lo detuvo. «Ignacio, gracias por salvar al niño de mi hija. Te juzgué mal. Perdóname». El viejo, con los ojos humedecidos, estrechó su mano con fuerza. Ignacio sintió un nudo en la garganta. «Yo también hice mucho daño, don Luis. Si algún día puedo reparar algo, lo haré». Ese gesto fue apenas el inicio. Poco a poco, vecinos que lo habían despreciado comenzaron a acercarse. Una mujer le dijo: «Perdí la paciencia contigo muchas veces, Ignacio. Te gritaba porque no quería que mis hijos siguieran tu ejemplo. Pero ahora veo que eres otro». Él bajaba la cabeza cada vez, con humildad. «No sé si soy otro aún, solo intento no ser el mismo de antes». El momento más difícil llegó cuando buscó a la familia de un hombre con quien había peleado en el pasado, dejándolo herido en una riña de cantina. Tocó la puerta con nerviosismo y la viuda salió con expresión dura. «¿Qué quieres aquí?», preguntó fríamente.
Ignacio respiró hondo. Vengo a pedirte perdón. No puedo devolver lo que pasó, pero puedo reconocer mi culpa. Estaba ciego, lleno de odio y de alcohol. Sé que no merezco tu perdón, pero lo pido. La mujer lo miró largo rato, sus labios temblaban y finalmente murmuró: Dios te perdone, porque yo todavía no puedo. Aquella respuesta lo atravesó como un cuchillo. Sin embargo, Ignacio entendió que el perdón no era una exigencia, sino un camino que debía ganarse con tiempo. Salió de esa casa con lágrimas en los ojos, sabiendo que aún le quedaba mucho por reparar. En la parroquia, el padre Esteban observaba todo con discreción. Una tarde, después de verlo encender las velas, se acercó. Ignacio, el pueblo empieza a ver tu cambio. Eso es un milagro en sí mismo. Ignacio suspiró. Padre, no sé si algún día me perdonarán todos. Yo mismo todavía no me perdono. El sacerdote lo miró con firmeza. La reconciliación no empieza afuera, Ignacio. Empieza en tu propio corazón. Cuando aprendas a verte con los ojos de Dios, entonces los demás podrán verte distinto. Esas palabras lo acompañaron como un eco constante. Por las noches al orar, recordaba cada rostro al que había herido, cada insulto, cada momento en que había defraudado a su madre. Lloraba, pero también se levantaba con más fuerza, decidido a seguir adelante. El domingo siguiente, durante la misa, ocurrió algo inesperado. Cuando Ignacio entró a la iglesia, no escuchó murmullos de burla. Varias personas le hicieron un espacio para sentarse. Algunos incluso lo saludaron con un gesto de respeto. El padre Esteban, al verlo, sonrió con calidez y al final de la celebración pronunció unas palabras. Hoy quiero reconocer públicamente el esfuerzo de un hermano nuestro. Ignacio ha decidido luchar contra sus cadenas y servir en esta casa de Dios. No juzguemos por el pasado, sino aprendamos del presente. El corazón de Ignacio se aceleró. No esperaba aquellas palabras. La gente lo miró, y aunque algunos rostros seguían incrédulos, otros lo aplaudieron suavemente. Ignacio bajó la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. Al salir, varios se acercaron a darle la mano. «Ánimo, Ignacio, sigue así», le dijo un joven. Una anciana lo abrazó sin decir nada, y ese gesto simple lo llenó de un calor que hacía años no sentía. Ese día, Ignacio comprendió que la reconciliación no era un instante, sino un camino que se iba construyendo paso a paso, con verdad, con humildad y con fe. Y aunque aún quedaban heridas abiertas, sabía que estaba más cerca de cerrar algunas de ellas. El tiempo pasó, y con él los días de lucha constante. Ignacio había aprendido a resistir las tentaciones, a levantarse cuando la ansiedad lo quería derribar. Cada amanecer lo encontraba de pie, con una oración sencilla en los labios y las manos dispuestas al trabajo. El alcohol, que antes era su dueño, había dejado de gobernar su vida. Ya no lo buscaba, y aunque las ganas regresaban de vez en cuando, había descubierto la fuerza de la fe y la disciplina. En el pueblo, la transformación era evidente. El hombre que antes tambaleaba por las calles ahora caminaba erguido, con la mirada firme y una serenidad que inspiraba respeto. Los niños que antes se burlaban de él, ahora corrían a saludarlo. Algunos lo seguían hasta la parroquia, donde Ignacio les enseñaba a encender velas con cuidado o a barrer los pasillos con paciencia. María, que lo acompañaba de cerca, notaba cada cambio. Una tarde, mientras lo veía repartir comida a unas familias necesitadas, sonrió con emoción. «Nunca pensé que llegarías a esto, Ignacio. Eres otra persona». Él la miró con humildad. «No soy otro, soy el mismo hombre que estuvo perdido, solo que ahora sé hacia dónde caminar». Su labor no se limitaba ya a la parroquia. Ignacio comenzó a visitar comunidades rurales cercanas junto con un grupo de voluntarios. Llevaban ropa, alimentos y, sobre todo, palabras de aliento. Cuando los hombres lo escuchaban hablar, percibían en su voz la autenticidad de alguien que había vivido en la oscuridad y había encontrado la luz. En una de esas visitas, un joven se le acercó con los ojos llenos de lágrimas.
Don Ignacio, yo también bebo mucho. No puedo dejarlo. ¿Usted cómo lo hizo? Ignacio le puso la mano en el hombro. No fue fácil. Caí muchas veces. Pero un día entendí que no estaba solo, que había una mano tendida para levantarme. Si yo pude, tú también puedes. El muchacho lo abrazó con fuerza, y en ese instante, Ignacio comprendió que su testimonio tenía un propósito más grande que él mismo. No se trataba solo de dejar la bebida, sino de dar esperanza a quienes creían estar condenados. Las noches ya no eran de soledad y tormento. Ahora Ignacio dormía en paz. Sin embargo, una madrugada tuvo un sueño tan vívido que lo despertó con el corazón agitado. En el sueño, Jesús apareció de nuevo, pero esta vez no en un templo, sino en medio de una calle polvorienta. Su mirada era la misma, llena de amor y firmeza. «Ignacio», dijo con voz serena, «has comenzado a caminar, pero no olvides, este camino no termina en ti. Tu vida será un faro para otros. Mantente fiel, porque muchos necesitan tu ejemplo». Ignacio despertó con lágrimas, pero también con una certeza renovada. Ya no se trataba solo de salvarse a sí mismo, sino de ser instrumento para que otros encontraran también la salida. El pueblo, que antes lo despreciaba, ahora lo buscaba. Algunos pedían consejo, otros simplemente lo saludaban con respeto. Incluso quienes todavía dudaban, reconocían que Ignacio no era el mismo. El borracho de antes había muerto, y en su lugar se levantaba un hombre nuevo, con cicatrices, sí, pero también con una fe inquebrantable. Cada día era una prueba, pero también una oportunidad. Ignacio lo sabía. No podía confiarse ni bajar la guardia. La tentación siempre rondaba, como un eco del pasado. Pero ahora tenía armas: la oración, la fe y la certeza de que su vida había sido tocada por algo que superaba toda lógica. El hombre nuevo que surgía en Ignacio no era perfecto ni intachable, pero era real, y esa autenticidad era lo que lo hacía tan poderoso como ejemplo para los demás. El cambio en Ignacio no tardó en reflejarse en todo San Miguel. Lo que comenzó como un murmullo de sorpresa se fue convirtiendo en un movimiento silencioso de esperanza. Muchos vecinos, inspirados por su ejemplo, empezaron a cuestionar sus propios hábitos y actitudes. Algunos hombres que pasaban más tiempo en las cantinas comenzaron a regresar antes a casa. Mujeres que habían perdido la fe en sus esposos veían en Ignacio un recordatorio de que la transformación era posible. Una tarde, mientras barría el atrio de la parroquia, un grupo de jóvenes se acercó. Eran los mismos que antes se burlaban de él en las calles. «Ignacio», dijo uno con timidez, «¿nos podrías enseñar a hacer lo que haces aquí? Queremos ayudar». Ignacio sonrió con humildad. «Claro que sí. Este lugar no es mío, es de todos. Cada mano que sirva aquí será una semilla de algo nuevo». Poco a poco, los muchachos comenzaron a colaborar. Algunos limpiaban, otros cargaban cubetas de agua y otros encendían velas. La parroquia, antes mantenida solo por unas pocas personas, empezó a brillar con un nuevo aire de comunidad. El padre Esteban observaba con gratitud. «Ignacio, sin proponértelo, has unido al pueblo de una manera que yo llevaba años intentando lograr», le confesó en una ocasión. Ignacio bajó la cabeza. «No soy yo, padre. Es él, que tuvo misericordia de mí». Las calles también comenzaron a sentirse distintas. El bullicio del mercado tenía menos gritos de pleitos y más palabras de cooperación. Algunos comerciantes, inspirados por lo que veían, organizaron colectas para ayudar a familias necesitadas. «Si Ignacio pudo cambiar, ¿por qué nosotros no?», decían. Incluso en las cantinas se notaba el impacto. Los dueños, que antes veían en Ignacio a su cliente más fiel, ahora lo observaban pasar sin entrar. Algunos comenzaron a moderar la venta a jóvenes, temiendo que acabaran igual que él. Y no pocos hombres se animaron a dejar el alcohol, acercándose en secreto a Ignacio para pedir consejo. «Nacho», le dijo uno una noche con voz quebrada, «yo también quiero salir de esto. Ya no aguanto más. ¿Cómo hiciste?». Ignacio lo abrazó con sinceridad.
No fue fácil, hermano, pero si yo pude, tú también puedes. No estás solo. Ese testimonio empezó a multiplicarse. El ejemplo de un hombre que había tocado fondo y se había levantado estaba cambiando poco a poco el tejido de la comunidad. Ya no era solo un milagro personal, sino un impacto colectivo. Las misas comenzaron a llenarse como nunca. Familias enteras acudían no solo por devoción, sino por la esperanza de encontrar la misma fuerza que transformó a Ignacio. El padre Esteban, emocionado, veía el templo rebosante y entendía que estaba presenciando una renovación espiritual que marcaría al pueblo entero. María, al observar todo, comentó una tarde mientras caminaban por la plaza: ¿te das cuenta de lo que has hecho? No solo cambiaste tú, el pueblo entero está distinto. Ignacio negó con suavidad: no lo hice yo, solo me dejé levantar. Pero me alegra ver que lo que me pasó no se quedó en mí. Las palabras de María resonaron en él durante días, porque aunque no buscaba protagonismo, comprendía que su historia se había convertido en un faro para otros, y esa responsabilidad, lejos de asustarlo, lo llenaba de gratitud. San Miguel ya no era el mismo. Las risas en las calles tenían un eco diferente, menos cruel. El olor a pan recién horneado y a flores en los altares parecía más intenso, como si el pueblo entero respirara un aire renovado. Y en el corazón de todo ese cambio estaba Ignacio, el hombre que había sido despreciado y que ahora era símbolo de que la fe podía transformar no solo una vida, sino un pueblo entero. La iglesia estaba llena como nunca. Era domingo, y las bancas rebosaban de familias, jóvenes y ancianos que querían escuchar algo distinto. No era solo la misa, era la expectativa de ver a Ignacio, aquel hombre que había pasado de la vergüenza al testimonio. El murmullo de la gente se mezclaba con el aroma a incienso y flores frescas, creando un ambiente de solemnidad y esperanza. El padre Esteban, después de la homilía, llamó a Ignacio al frente. «Hermanos, hoy no hablaré solo yo. Hoy hablará alguien que con su vida nos ha mostrado lo que significa la gracia de Dios. Ignacio, ven». Los corazones se aceleraron. Ignacio, con pasos firmes, avanzó por el pasillo central. Ya no era el hombre que tambaleaba ni el que gritaba con rabia en medio de la misa. Ahora caminaba con humildad, pero con una fuerza interior que todos percibían. Se colocó frente al altar y miró a la gente. Un silencio profundo lo envolvió. Tragó saliva y comenzó a hablar, con la voz clara y serena. «Ustedes me conocieron como el borracho del pueblo. Me vieron caer en la miseria, hacer daño, destruir mi vida. Muchos me rechazaron y no los culpo. Yo mismo me odiaba. Pero un día, cuando entré a esta iglesia con rabia y dolor, Jesús me habló. Me dijo que aún tenía vida, que aún había esperanza, y eso cambió todo». Las lágrimas rodaron por varios rostros en el público. Ignacio continuó: «No crean que fue fácil. Luché contra la tentación, contra las burlas, contra mis propios recuerdos. Muchas veces quise rendirme, pero cada vez que me caía recordaba esas palabras: no naciste para ser esclavo. Y me levantaba». Su voz se quebró por un instante, pero respiró hondo y siguió: «Hoy estoy aquí no para presumir, sino para decirles que si Dios tuvo misericordia de mí, también la tiene con cada uno de ustedes. Nadie está tan perdido que no pueda volver». Un murmullo de aprobación recorrió la iglesia. Una mujer sollozó en silencio, y un hombre que había sido su compañero de cantina bajó la cabeza, conmovido. Ignacio alzó la vista hacia la cruz del altar. «Mi vida ya no me pertenece. Ahora quiero vivir para servir, para ayudar a quien lo necesite. Si alguna vez sienten que no hay salida, recuerden que siempre hay una mano tendida». Yo soy prueba de eso. El padre Esteban se acercó conmovido y puso una mano en su hombro. «Ignacio, tu testimonio es semilla de fe. Que tu vida siga siendo luz para este pueblo». La gente estalló en un aplauso que retumbó en las paredes de piedra. No era un aplauso vacío, sino un reconocimiento sincero a la transformación de un hombre que había pasado de las sombras a la luz. Al salir de la misa, el ambiente en la plaza era distinto. Los vecinos se acercaban a saludarlo,
algunos con lágrimas, otros con sonrisas. Los niños corrían a abrazarlo y los ancianos le daban la bendición. San Miguel ya no veía en Ignacio al borracho, sino al hombre nuevo que había sabido levantarse. María, que lo acompañaba de cerca, le susurró: «Este es tu legado, Ignacio. No solo cambiaste tú, cambiaste a todos nosotros». Él sonrió con humildad. «No fue mi fuerza, fue la suya. Yo solo decidí creer». Con el tiempo, Ignacio siguió sirviendo, ayudando en misiones y siendo guía para quienes buscaban un nuevo comienzo. Pero lo más importante era que su vida se había convertido en un recordatorio constante de que la fe y la gracia podían transformar incluso al más perdido. Antes de cerrar esta historia, quiero invitarte a suscribirte al canal, porque aquí seguimos compartiendo relatos que tocan el alma y nos recuerdan que siempre hay esperanza. Y no olvides hacer clic en el video sugerido en pantalla, donde encontrarás otra historia que estoy seguro también te llegará al corazón.